Gloria a Dios, Dios es bueno, estamos contentos de estar nuevamente a través de este medio para comunicarnos, ¿verdad? A través de la pantalla y compartir la palabra de Dios y gozarnos en lo que Él provee para nosotros y por lo que Él es un Dios de amor, de misericordia y de poder. Y pues estamos comenzando en esta hora con la oración para ponernos en las manos de Dios, checando aquí el sonido y luego avanzamos, amén. Gloria a Dios. Muy bien, ahí estoy escuchando. Vamos a ver si ya podemos comenzar. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. Nos ponemos en tus manos, Señor, que esta hora, Padre Santo, sea de bendición para nosotros, para aquellos que se van a conectar, los que nos van a escuchar. Oramos para que sanes las enfermedades, Señor, especialmente que nadie sea afectado por la pandemia, y si alguno ha sido tocado, sánale, recupérale. Reprende al enemigo, Señor, convierte, Señor, las almas a ti, que el pueblo se convierta y que podamos servirte. Ayúdanos este día a través de tu palabra y que podamos bendecir a otros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos contentos una vez más para comenzar compartiendo la palabra de Dios. Comenzamos un poquito temprano el día de hoy, unos minutitos para extendernos un poquito más. Vamos a hablar de tener gozo en estos tiempos que estamos viviendo, que son difíciles, que no son fáciles, y voy a pedirles que estén atentos, ¿verdad?, a la palabra y que podamos expresar el gozo que Dios nos da. Discúlpeme un poquito de agua. Vamos a hablar de los problemas, de las dificultades, de las pruebas, de las luchas que cada uno enfrentamos. La Biblia nos dice cómo sobrevivir a ellos y por qué vienen a nuestra vida. Y vamos a comenzar, hermanos, hablando del panorama actual que nos rodea. Ya hace meses, ¿verdad?, que comenzamos con esta crisis mundial de la pandemia, y hemos sido afectados de muchas maneras. Primeramente, nuestras libertades, ¿verdad?, se han visto afectadas al estar encerrados por días, tal vez no poder hacer lo que queríamos hacer o podíamos hacer. Y agréguele a eso el estrés de todos los días, ¿verdad?, del trabajo, de la familia. A veces hay problemas por las finanzas, a veces hay problemas en la pareja, hay problemas con los hijos, hay problemas porque se quebró el carro, se descompuso un electrodoméstico, problemas en el trabajo. Hay infinidad de retos para la vida. Y luego aún agréguele lo que estamos viviendo, ¿verdad?, en este tiempo de la crisis. Y tenemos que tener entonces nosotros gozo en este tiempo, hermano. Hay que aprender a gozarnos en el Señor. Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Dice la palabra de Dios que nada sucede si Él no lo permite. Entonces hay que tener fe, hay que estar tranquilos, hay que estar contentos. A veces nosotros sufrimos, ¿verdad?, porque tenemos una naturaleza débil, humana todavía, hasta que venga Jesús y nos restaure y nos haga semejantes a Él. Podremos ver las cosas como Él las ve, pero hoy nuestra fortaleza es Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tenemos que aprender a gozarnos, hermanos, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de estos tiempos de angustia. Hay que aprender que no estamos solos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que aprender que a pesar de los problemas, de las necesidades, estamos acompañados todos los días por nuestro Dios. No importa cuál sea la situación, puede ser situaciones aún de enfermedades, se pierde el trabajo, o a veces hasta la pérdida de un ser querido, pero hay que aprender que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él nos sostiene a nosotros para que podamos seguir confiando en Él. La palabra de Dios, si trae su Biblia o tiene una aplicación ahí que pueda abrir, nos dice en Santiago 1:2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Esto es difícil de entender. ¿Cómo nos podemos gozar en medio de las pruebas? ¿Que acaso Santiago vivía en otro planeta o en otro mundo y que estaba hablándonos de una cosa que no entendemos? No, la palabra de Dios nos dice que nos debemos tener por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, diferentes pruebas, Santiago 1:2. Y ahí es donde aprendemos a que el Señor Jesucristo nos sostiene. No ganamos nada, hermanos, preocupándonos por las cosas que no podemos arreglar ni cambiar. Ahí tenemos que confiárselas a Dios y gozarnos en el Señor, decirle: Señor, gracias, porque lo que yo no puedo hacer, tú lo haces. Tened por sumo gozo.
él estaba diciendo que no es que tuviéramos que disfrutar la miseria o el dolor o la aflicción. Él entendía que las pruebas producen dolor, pero pasar por ellas, pasar las pruebas nos da a nosotros valiosos valores, lecciones que nos pueden fortalecer nuestro carácter y el crecimiento espiritual. Entonces el apóstol escribió esto, ¿verdad?, para darnos a nosotros gozo. Y también la palabra de Dios, si usted tiene ahí en 1 de Pedro 1 del 6 al 8, dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Qué hermoso, hermano, que nosotros podemos gozarnos en Jesucristo, aunque no le hayamos visto, aunque no hayamos andado con Él, le recibimos por fe, le conocemos porque la palabra nos dice cómo es Jesús, un Dios de amor, el fiel amigo, y por eso nosotros podemos tener gozo inefable y glorioso. No debemos preocuparnos por lo que está pasando ahorita. Lo que debemos preocuparnos es estar bien con Dios, estar en santidad, estar tomados de su mano, y es ahí donde viene el gozo, ¿verdad? No importa las aflicciones, las pruebas que puedan venir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, mientras que el Señor no nos deje, mientras que el Señor no nos abandone, podemos gloriarnos en su palabra, gloriarnos, aleluya, en la fe. También tenemos que entender, ¿verdad?, que a veces el gozo viene después de las pruebas, a veces no nos gozamos en medio de las pruebas. Pero en Hebreos 12:11 dice la palabra: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo decía, hermanos, que ser ejercitado significa tener una especie de práctica, practicar un deporte. Alguien que le gusta el fútbol tiene que practicar para ser un buen jugador, alguien que le gusta el béisbol de igual manera, y nosotros tenemos que practicar la palabra del Señor, lo que la palabra del Señor nos dice, para poder ejercitarnos en ella. También dice la palabra, ¿verdad?, que Santiago 1:3 al 4, sabiendo que las pruebas de vuestra fe producen paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, que las pruebas producen en nosotros paciencia, pero también la paciencia debe ser completa para que seamos perfectos y cabales. Cabales significa que actuemos con raciocinio, que pensemos bien, que seamos astutos, que no actuemos por emoción, sino que confiemos en el Señor, sino que confiemos en que el Señor nos da sabiduría para que no nos falte cosa alguna. Santiago 1:3 al 4. Estamos hablando, hermanos, para los que están conectando, de las pruebas, de las luchas que vienen en nuestra vida, y sobre todo lo que está pasando ahorita, ¿verdad?, en la crisis mundial. A muchos se les ha venido una depresión, a muchos se les ha venido abajo la fe, pero nosotros tenemos que gozarnos en medio de este tiempo, aprender que en las pruebas hay gozo, plenitud de gozo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y que sin gozo, ¿verdad?, nosotros vamos a estar metidos en una depresión, en una tristeza, y tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, tenemos que aprender a confiar en Él. El apóstol Pablo agregó en Romanos 5 del 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Una cosa es la prueba, otra cosa es la tribulación. Para mí como que más fuerte la tribulación, y ahí dice la palabra que tenemos que tener gozo y gloriarnos en ello. Necesitamos tener Espíritu Santo para poder hacer eso, porque nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, nuestra confianza no está en las circunstancias que nos rodean, nuestra confianza está en Dios mismo, el que nos sostiene, el que nos fortalece, el que nos ayuda para que venzamos todo problema, que venzamos todo reto que el enemigo lanza, porque el Señor nos creó más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos hizo más que vencedores. Yo le invito entonces a que usted se goce, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis,
El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Vamos a gozarnos en que tenemos vida, tenemos a un Rey de nuestro lado que está siempre con nosotros y que nos ayuda, que nos da su Espíritu Santo para que caminemos con fortaleza, con poder y autoridad. Nos gozamos en el nombre de Jesús porque Él nos ha dado también la victoria, porque el Señor también nos ha dado con nosotros ese gozo y esa alegría que no nos va a dejar caer ni nos va a dejar tropezar, porque nuestra confianza es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Las pruebas y las dificultades en esta vida son reales. Nos pasa a todos, no hay uno que no enfrente problemas. Pero dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, otra vez subrayo, pero de todas ellas le librará el Eterno. Alabado sea el nombre de Dios. No sé qué esté pasando usted, mi hermano, mi hermana ahorita, pero el Señor está con usted. El Señor le libra, el Señor le da victoria, el Señor le da a usted en esta hora la salida. Así es que tómese de la mano de Dios, piense, razone, como decía la palabra ahorita, y en el nombre de Jesús avance, porque hay victoria en los que aman a Dios. La palabra de Dios dice que hay lecciones valiosas que podemos aprender mientras que estamos en pruebas, en luchas y en aflicciones. Así es que nosotros, hermanos, tenemos que gozarnos y aprender a que hay un Dios vivo y poderoso de nuestro lado. Hay una experiencia que se gana cada vez que pasamos por una prueba, por una lucha, que después sirve de consuelo para alguien más, sirve de testimonio para alguien más. Entonces, hermanos, a través de las pruebas aprendemos a buscar a Dios. Una vez más, buscar a Dios para que provea nuestras necesidades y nos guíe. Cuando usted estaba joven, adolescente, tratando de ser adulto, usted se daba cuenta que dependía a veces de papá, de mamá, para un consejo, para ayudarle en algún gasto que usted no tenía y papá podía darle. Pero llega el momento en que usted se independiza, llega el momento en que usted, como decimos, corta el cordón umbilical, ¿verdad?, de papá y mamá, y empieza a vivir usted solo, a tomar decisiones sola, a equivocarse, a aprender. Pero realmente no está solo ni sola, porque el Señor está a su lado. Y es cuando tenemos que aprender a depender completamente de nuestro Dios. De Él nunca vamos a estar separados, porque tenemos que estar unidos a Él. Pero el hecho de aprender, hermanos, a vivir dependiendo solamente de Él es una gran victoria. Aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas, el Señor nos va a dar la fortaleza, el Señor nos va a dar el gozo para que podamos vencer. Dice la palabra que seremos más que vencedores, aleluya. Entonces hay que pasar por ellas con gozo, hermano. Cuando hay luchas, hay que gozarnos, hay que decirle, Señor, tú eres bueno, tú estás conmigo y vamos adelante porque sabemos que ya está la victoria. Entonces, hermanos, en estas pruebas hay que buscar a Dios para que Él provea para nuestras necesidades y nos dé carácter y actitud para poder perfeccionar nuestra vida en el reino de Dios. Tenemos nosotros entonces, hermanos, decisiones, motivos y acciones que nos van a tener que influir o que influencian nuestras decisiones en las decisiones que tomamos, ¿verdad?, en las pruebas. Entonces, Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aquí habla, hermanos, de que tenemos que tener una humildad delante de Dios y sepamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a mencionar 4 pasos que nos pueden ayudar en medio de las pruebas. Número 1, orar para que podamos aprender de la prueba y que no caigamos en desánimo. En otras palabras, orar para pasar la prueba y que el desánimo no llegue a nuestra vida. A través de estas pruebas de la pandemia, del COVID-19, ha habido mucha depresión y desánimo en personas que no conocen a Dios, pero aún en medio de los hijos de Dios, y eso no es aceptable, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros tenemos que tener entonces esa vida de fe, esa vida prudente y no dejarnos influenciar por lo malo. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, eso es muy importante. Hay que tener alegría, y no nomás alegría, sino gran alegría. Estaba meditando yo, hermanos, en las personas que han estado sirviendo en el área militar en algunos países, aquellos soldados que fueron a un entrenamiento
y es duro el entrenamiento, los hacen fuertes, les dan un carácter sólido. Y luego lo más grave o lo más trágico de una persona que está en el ejército es enfrentarse en una guerra contra otro enemigo. Hoy tuve la oportunidad de estar viendo unos videos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial en vivo, ¿verdad? Filmados en tiempo real, y era terrible ver cómo se sufría, cómo la muerte sorprendía a hombres y mujeres, a niños. Pero también era admirable el carácter de esos soldados que no se daban por vencidos, con una herida, a veces casi ya muriendo, querían avanzar y ganar. Nosotros como cristianos estamos hechos para vencer. Dice la palabra que somos más que vencedores. Y tenemos que saber cómo sufrir también. El apóstol le dice a Timoteo: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Cuando hay pruebas tenemos que tener el carácter que Dios nos ha dado de soldado para tomarnos, ¿verdad?, de esa fe que Dios nos ha dado y poder sobrellevar lo que venga, la aflicción, el dolor, lo que sea, hasta llegar a la victoria, a ganar, ¿verdad?, la batalla. Entonces, como hijos de Dios, ahí en 1 Pedro 4, 12, 13 dice que no os sorprendáis del fuego de prueba. Sabemos que hay lucha cada día, sabemos que estamos bajo ataque, sabemos que Dios está con nosotros. No tenemos que tener entonces sorpresa de que vengan cosas difíciles. Lo que hay que estar es preparados para presentar una buena defensa y salir más que vencedores. Aleluya, porque el Señor dice que nosotros somos más que vencedores. Entonces tenemos que entender lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos está explicando. Él era un hombre de la milicia en Cristo, ¿verdad?, que sabía predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y también Santiago, ¿verdad?, 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pedirle a Dios en la oración que nos ayude a pasar la prueba, a que no nos dé desánimo, pero también sabiduría para saber cómo enfrentar al enemigo. Dice la palabra en la Biblia, déjeme acordarme en qué parte, Efesios creo, capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades en las regiones celestes de maldad. Entonces nosotros tenemos que saber que la armadura que Dios nos ha dado nos es suficiente, pero hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ir a la iglesia, hay que adorar, hay que presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que viven en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una iglesia limpia, gozosa, purificada por el amor de Jesucristo. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, y el apóstol Santiago nos están dando consejos de cómo sobrevivir en medio de las crisis, en medio de las pruebas, en medio de las luchas. Y tenemos que aprender en Cristo Jesús. Él quiere que aprendamos a depender solamente de Él, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Depender de Él, depender de su amor, de su sabiduría, de su gracia. Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal. Aleluya. Con estos principios, hermanos, seremos más que vencedores en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de lo que el enemigo lance. Somos más que vencedores porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. Entonces, número 2, ore para que sea guiado mientras sale de la prueba. Pida ayuda para que venga Dios sobre usted y le dé de ese hombre nuevo, amén, de ese poder revestido en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando ya haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay que orar, sin duda, hermanos. Estos son los pasos en medio de las pruebas, de las luchas. Dice el Salmo 34:17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahorita al comenzar el estudio decía que hay pruebas financieras, hay pruebas morales, físicas, espirituales, problemas en la familia, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, con los jefes, con los empleados, con los compañeros. Se descompuso el carro, se descompuso la lavadora, vienen grandes tensiones y a veces todo eso pasa en un solo rato. Y lógico que tú eres un ser humano que siente, que tiene emociones y que de repente
quieres explotar. Pero en el nombre de Jesús dice la palabra que nos ha dado dominio propio. Aleluya. Nos ha dado de su espíritu para que podamos tomar todas las cosas que vengan y llevarlas a Cristo. No sé qué estés pasando en este momento. Lo que sí sé es que Cristo está contigo. Dice la palabra que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, oremos, claman los justos y Jehová oye. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10:13. Hermanos, la tentación no viene de Dios. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado por nuestras propias concupiscencias. Pero el Señor nos da la fortaleza, el Señor nos da su ayuda para poder vencer y ser más que vencedores. Pedro también escribió en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios guarda de los suyos, Dios protege su vida, mi hermano, siempre y cuando estemos caminando, aleluya, como a Él le agrada, siempre y cuando andemos caminando en santidad. Pero si alguno tropezare o pecare, dice la palabra que tenemos al abogado de abogados, a Jesucristo, de nuestro lado para interceder delante de nuestro Padre Celestial y que nos pueda dar a nosotros gozo, bendición y victoria para continuar adelante, aleluya. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, aleluya, para poder tener paz y tener ese gozo que nos da la fortaleza. Dice la palabra en 1 de Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois vituperados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Hay pruebas también por causa de servir a Jesucristo. Te critican porque vas a la iglesia, te critican porque ya no eres el de antes, te critican por lo que sea, pero eso es un gozo glorioso, porque es por parte de nuestro Señor Jesucristo que padecemos. Número 3, entréguele sus necesidades a Cristo, porque Él puede ayudarle. Dios nos ayuda en la vida. Todas las cosas que nosotros disfrutamos y tenemos es porque el Señor las provee. Pero aún en medio de los sufrimientos, Dios trae consuelo y gozo. Él envió al Consolador para consolarnos en estos momentos. Así que nosotros, cuando haya pruebas, luchas y dificultades, tenemos que tener fortaleza y tenemos que avanzar. 1 de Pedro 5, 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay mucha gente que en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, que se han terminado los trabajos, viene la ansiedad. Y entonces la ansiedad no nos deja ni dormir, no nos deja ni estar tranquilos. Y el Señor dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Entonces, hermano, tómese un tiempo, quítese la ansiedad, deje en las manos del Señor y gócese. Y confíe que el Señor va a proveer como lo hizo hoy. Yo le aseguro que el Señor proveyó para usted y para nosotros y lo va a seguir haciendo, porque su nombre es Jehová Jireh, el Dios proveedor. Entonces, con esta ayuda que viene del cielo, podemos pasar cualquier prueba, porque no estamos solos. Dice la palabra en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, óigalo bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que goces, hermano. Pase lo que pase, venga lo que venga, es por un bien. Tal vez no lo entienda, tal vez no lo comprenda en ese momento, pero es por un bien, porque el Señor sí sabe lo que viene adelante, porque el Señor sí sabe lo que vamos a vivir. Así es que en el nombre de Jesús tomemos estos 4 puntos. El cuarto es: ore por fe y paciencia. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Goces, hermano, aleluya, en medio de las luchas. No tenga temor, no tenga miedo. Tenemos que salir rápido y pronto de este mal momento, con fe, con paciencia, porque las cosas van a mejorar. Ha oído ese dicho que dice que después de la tormenta viene la paz, la calma. Así que gócese y sigamos adelante. Dice la palabra en el Salmo 126:5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Siempre viene, hermano, el gozo al final.
Y entonces tenemos que aprender que siempre haciendo lo correcto vamos a llegar al final con alegría y con gozo. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, un poco de tiempo de lucha, de aflicción, de prueba, pero nos va a dar a nosotros un excelente momento eterno de gloria. Así es que tenemos que gozarnos, hermano, porque Dios en medio de las pruebas, de las luchas, está con nosotros. Mire, lo que la palabra de Dios dice, nos advierte que antes de que Cristo venga, van a venir aflicciones, van a venir dolores, van a venir persecuciones, van a venir pruebas. Y la palabra nos dice muy claramente, Mateo 24, ¿verdad? Versículo 6, mirad que nadie os engañe, porque se van a levantar hombres amadores de sí mismos, que predicarán la piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ya estamos en ello, hermano, estamos viendo lo que dice la palabra: terremotos, hambres, pestes, destrucción, guerras, rumores de guerras, pero solamente es el principio de dolores. Quisiera decirle que se va a poner mejor, pero la palabra nos dice que va a empeorar. Dice que antes de que se manifieste el hijo de perdición, el anticristo, que se enseña en Apocalipsis 6, 13, 16, nos habla, ¿verdad?, de la aparición de un hombre que aparentemente va a traer la solución a los problemas, que aparentemente va a traer paz a la tierra, pero realmente lo que quiere es hacer una dictadura y aprovecharse de la humanidad. Aquí en Amarillo, Texas, en el día de hoy, julio 30 del 2020, está batallando la ciudad para conseguir monedas. Ya los bancos están exigiendo el cambio necesario, ya no están produciendo monedas. La Biblia dice que va a llegar el día en que el dinero se va a acabar, no va a ser bueno, no va a servir. No importa que sea el dólar o que sea la libra esterlina, no va a servir de nada. Estamos llegando ya a ese tiempo. Parece ser que va a haber una moneda virtual, lo que le dicen ahorita Bitcoin. China es la número 1, que ya tiene su Bitcoin muy poderoso, y vemos que la Biblia dice que nadie podrá comprar ni vender, sino solamente con la marca, el número de la bestia que viene, ¿verdad? No debemos de asustarnos, ya el Señor nos lo ha dicho y va a pasar, no sé cuándo, pero va a pasar, tal vez pronto, más pronto de lo que yo espere, lo que usted espera. Cristo viene pronto y es tiempo de prepararnos, es tiempo de interceder, es tiempo de en medio de las luchas y pruebas que están pasando, gozarnos, depender del Espíritu Santo, que el Señor nos guíe en oración. Hay que orar más que nunca, hermanos, yo se los he dicho, busquemos a Dios cada día, al momento que usted pueda, a la hora que usted pueda, pero hay que interceder, porque Cristo viene pronto, cosas vienen. Yo puse un video de un pastor, usted lo vio, ¿verdad? Él tuvo 2 sueños, 3 sueños, y los 2 primeros se cumplieron, y el tercero habla que de julio a septiembre va a haber cosas terribles aquí en los Estados Unidos, y el mes más fuerte de este año sería en noviembre, el día de las elecciones de Estados Unidos. Él miraba soldados por las calles, las ciudades, soldados rusos y chinos en la Casa Blanca, que solamente daría, si es que sucede, como un hecho de una invasión. Pero hermanos, si eso llegara a pasar, Cristo levanta su iglesia antes y tenemos que tener gozo. Imagínese usted, tanto tiempo que le hemos esperado al Señor, y que venga ahora, gloria a Dios, estoy listo, vámonos. ¿Cuántos van conmigo? Que el Señor nos levante, que el Señor nos lleve y nos gozamos, aleluya, porque está escrito en la palabra que se tiene que cumplir, y el pueblo se ha preparado, y el pueblo se debe preparar para que eso pase y suceda, y que pase pronto, aleluya, para que podamos partir con el Señor con gozo, con alegría, victoriosos, aleluya, porque nos dio el privilegio de partir con Él. Pero hay que prepararnos, hay que estar listos, hay que saber que las cosas se acercan. Dice Romanos 8, 16 al 18, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito sea el nombre de Dios, que viene pronto nuestra redención, que viene pronto, aleluya, el Señor Jesucristo para levantar a su pueblo. Prepárese, hermano, es tiempo de prepararnos, es tiempo de estar gozosos, de estar tranquilos, porque el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene pronto, el Rey ya viene, y tenemos que estar, hermanos, gozosos, contentos de que el Señor va a levantar a los suyos, de que el Señor va a levantar a su pueblo. Antes,
Creo yo con todo mi corazón que viene un gran avivamiento, hermano, a la iglesia, donde vamos a ver el mover de Dios poderosamente, vamos a ver, hermanos, la salvación de muchas personas, la sanidad, cosas maravillosas. Así es que preparemos nuestra vida, estemos con gozo, con alegría, hermanos. Yo le animo a que usted disfrute al 100% esta vida que Dios nos ha dado, que nos atrevamos a pedirle al Señor que nos use, que nos dé dones, ministerios, que podamos servirle, que podamos ser luz a otros. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta palabra. Te pido fortaleza para mis hermanos, para mis hermanas. Si alguien está pasando por pruebas y luchas, dale victoria, dale gozo. Padre Santo, reprende la enfermedad, para la pandemia. Salva, Señor, los que han sido infectados. Señor, recupéralos. Señor, que se arrepienta el mundo. Señor, que te pida perdón. Tú vienes pronto. Ayúdanos a estar preparados con gozo y con alegría. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hermanos, gracias por este tiempo que podemos estar conectados, gozándonos en la palabra. Un saludo a todos ustedes. Mi hermano Tommy, ¿verdad? Que lo veo por ahí, que está en vivo. Dios lo bendiga. A los demás de familia, de casa, aquí también Dios les bendiga. Sigan adelante. Hoy a las 9 tenemos la oración, seguimos intercediendo. Y adelante, hermanos, hay que vivir con gozo, con alegría, porque Dios está con nosotros. Soy el pastor Luis Castañeda. Que el Señor les bendiga.